parte muy importante para ustedes y para todos los que vamos, para todos los que van a formar parte de lo que es la salud, ¿cómo se llama? En general. Ustedes ya lo han visto, ¿cómo se llama? Como ya en clínica básica. Y esto no es, ¿cómo se llama? Otra cosa más que un poquito más afinar prácticamente el interrogatorio y todas esas cosas. Como ustedes saben, la semiología ginecológica tiene que ser metódica, sí, porque ustedes si no tienen un método, una estructura, una forma para poder, ¿cómo se llama?, enlazar cada una de la sintomatología o cada uno de lo que la paciente dice, entonces va a estar en forma desordenada. Obviamente ustedes ya saben cómo se llama, que va a ser la anamnesis, el examen físico y los estudios de exámenes completos en forma general. Pero todo esto que ustedes van a conversar, van a interactuar con el paciente, entonces la relación médico-paciente, entonces tiene que tener algo para que los pacientes les digan cómo se llama o les compartan sus dolencias o algo que quieran ocultar, tienen que hacer una empatía con el paciente. No solo es preguntar, señora, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Sí, no. Tienen que darle confianza, obviamente siempre guardando cómo se llaman las distancias, pero tienen que hacer eso. Recuerden que ahora la historia clínica siempre es un documento legal, es un documento único, integral, ordenado y confidencial. No se puede estar hablando, como se llama, las patologías de una paciente. Bueno, en forma general a veces lo discutimos para poder afinar diagnósticos, pero es un documento legal. Antes, como se llama, todo lo actuado, cuando hay, digamos, una denuncia por negligencia médica y todo eso, y eso es más, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos más incidencia en la salud, porque recuerden que los pacientes son de clase media, clase alta, y saben sus derechos. Entonces, viene el fiscal, hacen la denuncia, viene el fiscal, y la lacra en la historia. No la puedes tocar. Si has hecho algún borrón o enmendadura, eso es ya, como se llama, una falta grave. Y quiere decir que ya se está ocultando y como se llama, la fiscalía toma acciones directas. Pero eso ahora todavía queda en el MINSA. Nosotros sí tenemos una historia, pero la mayoría de lo actuado de nosotros está en un sistema que ya casi en todos los hospitales en Lima lo están usando. Bueno, en salud ya en forma de red sí lo está usando. Nuestras historias, nuestras evoluciones, todo está en un sistema. Ese sistema me dice la hora, entonces me dice cómo se llama, de qué máquina y todo eso. Si es que se quiere agregar o quitar, se registra todo lo que se hace ahí. Pero lo bueno que tiene esta historia es que, ¿cómo se llama?, es clara. Antes nosotros, por la premura, ¿cómo se llama?, por el tiempo, escribimos pues, como siempre hemos escrito como médicos, y no es entendible para muchas personas. Pero en el otro sistema es el esto. Pero también se ha visto que por mayor facilidad los estudiantes, o como se llama aquí en los internos, los residentes, copy-pega, y a veces no tiene, como se llama, una secuencia. Esto tienen que hacerlo. Entonces, como ustedes saben, la anamnesis, la filiación es muy importante, ustedes saben, el nombre, la edad es uno de los factores primordiales, porque recuerden que una cosa es niña, una cosa es prepúber, una cosa es puber, una cosa es adolescente, mujer en edad fértil, premenopáusica y menopáusica. Y para ginecología, cada sector de estos va a tener prácticamente una patología especial. Ahora, ¿cómo se llama? Todas las tendencias que tienen, de dónde viene, prácticamente su religión, su educación, es para poder entablar situaciones. Para cuestiones legales, la dirección es exacta o el número telefónico, ¿cómo se llama?, para poder interactuar nosotros con él. Los motivos de consulta, ¿cómo se llama?, son 3 principalmente en ginecología: dolor abdominal, pelviano, hemorragia genital y flujo vaginal. Adosadamente, como se llama, también va a haber trastornos de la fertilidad, como se llama, alteraciones, como se llama, de la pelvis materna y otras situaciones más. Alteraciones menstruales, ustedes saben ahora, todas las hemorragias uterinas normales, como se llama, se han pasado de diferentes formas, sangrado uterino normal y todo eso, ha cambiado. Antes teníamos muchos términos, lo que es polimenorrea, oligomenorrea, menorrea, menorragia, hipomenorrea, y que nos hacía confundir. Actualmente las nuevas guías, a partir del 2019, 2018, que se ha sacado, no, ahora es en cantidad. ¿Cómo es en cantidad? Aumentada, disminuida. ¿Cómo es en ciclo, en ciclicidad? Regular, irregular. Se ha hecho más fácil el manejo. Todavía persisten, como se llama, algunas de estas patologías, y bueno,
ya como para saber y para poder interpretar, porque no lo usan en forma universal. El dolor pelviano, hay una patología, sí, hay un tópico específico que es el dolor ginecológico agudo. El abdomen ginecológico agudo tiene características básicas, pero ustedes ya saben la ubicación, la irradiación, la intensidad, la forma de comienzo, la duración, eso ya es conocido. Como se llama, todas estas partes ya es conocida. Entonces, algún acrónimo ya lo han hecho. Alicia es un buen acrónimo para empezar la aparición de la posición, la intensidad, las concomitancias, cómo se llama la intensidad y otros factores más. Entonces, eso es una buena forma de poder secuenciarla. Eso te da una secuencia. Pero nosotros tenemos otra parte. Otra parte va a ser la patología mamaria, que es diferente a ser mama. Y hay dolores, tumores, inflamaciones, galactorreas. Hay mucho, y actualmente hay mucho, ¿cómo se llama?, sobre alteraciones de la mama en lo que son cáncer de mama. Está aumentando el cáncer de mama. Para examinar vulva en una paciente, ¿cómo se llama?, normalmente perimenopáusica o menopáusica, entonces toda la patología, ¿cómo se llama?, el tracto inferior, es todo un capítulo, porque hay alteraciones de la vulva, hay cáncer de vulva, cáncer de, ¿cómo se llama?, cavidad vaginal, todas esas cosas. Recuerden que nosotros, ¿cómo se llama?, a nivel internacional, el cáncer de cervix, bueno, es la tercera causa, ¿no es cierto?, a nivel de Estados Unidos, es de los países desarrollados, pero a nivel, ¿cómo se llama?, los países subdesarrollados como nosotros, es la primera causa de muerte. Lo bueno es que ya a nivel, ¿cómo se llama?, de casi todos los hospitales se está haciendo el IVA, que tanto, ¿cómo se llama?, lo han hecho la inspección visual con ácido acético, que tanto le han dicho que es lo mejor. El IVA es donde no hay nada prácticamente, donde ustedes de repente, como se llama, por situaciones de puntaje, van a hacer su serum en un, ¿cómo se llama?, un nivel 1-1, ¿no es cierto?, para que tengan 10 puntos. Y los 10 puntos no van a tener nada. Y lo mínimo que pueden hacer es un IVA. Ese IVA es como se llama para ver eso, para ver lesiones acetoblancas, ¿no es cierto? Y pueda referirlo. Pero ya en los hospitales unos, digamos aquí el hospital de Huancané, Azángaro, Ayaviri, todos estos hospitales que hay, ya hay colposcopio. Ya tenemos colposcopías, ya podemos hacer colposcopías, ya podemos hacer biopsias, podemos hacer, ¿cómo se llama?, ya tratamientos específicos, como se llama, con crioterapia, podemos hacer tratamientos estos como conolip, conofrío, ya, como se llama, para carcinomas in situ, como se llama, una histerectomía radical o una, como se llama, radical ampliada, podemos hacer todavía, hasta, recuerden que es 1E, ¿no es cierto?, que podemos todavía interactuar. Entonces, sí tenemos. Entonces, cada uno de los tópicos que van a ustedes a revisar, tienen que, cuando ustedes ya vean historias clínicas, no solo es hacer la historia clínica, sino tienen que revisar las patologías específicas. Ejemplo, si tiene mama, entonces, digamos, si tiene mama, entonces, si tiene una secreción para mama, un hundimiento, una tumoración, entonces yo mínimo preguntaré como por sus antecedentes, ¿no? Si la mamá, la tía, la hermana, tiene, como se llama, antecedentes de cáncer de mama, porque recuerden cómo se llama, que es de transmisión, como se llama, autosómica dominante, para que son, como se llama, los que tienen el gen, ¿no es cierto? Y como se llama, tendría que ver eso, tendría que ver qué tipo de secreción tiene, qué tipo de tumoración tiene, y ya, como ustedes ya saben, ya cómo se clasifican en benignas y malignas, pero una benigna va a ser una tumoración, como se llama, prácticamente blanda, móvil, no fija, no dolorosa. Sin embargo, una patología, como se llama, ya maligna, va a ser una tumoración prácticamente dura, fija, no móvil, y que tiene tendencia al dolor. Entonces, cada una de esas cosas nos va a hacer pensar en eso. Los antecedentes es muy importante. Las menarques aquí en lo que es altura, recuerden que es diferente de lo que es costa. Costa a los 9, 8, 9 años, 9, 10 años ya están menstruando. Sin embargo, aquí en lo que es altura, normalmente están usando 13, 14, 15 años. Si hay una alteración de eso, debemos saber algo. Si en esos tiempos prácticamente no se presenta la menstruación, debemos saber que de repente, no sé, es un perforado, o cómo se llama, y hay un colpos, hay un metocolpos, hay diferentes situaciones. Entonces, ahora, si hay dolores, recuerden cómo se llama la menstruación de todas las mujeres, a veces empiezan con dolor, las dismenorreas, sean primarias o secundarias. Las primarias tienen, como se llama, un componente hormonal a nivel, como se llama, hipoficiario, pero las secundarias es porque ya se ha infiltrado otras situaciones, como menstruaciones irregulares y todo eso, ¿no es cierto? El síndrome premenstrual, la mayoría de los adolescentes la tienen, y algunas las deja, como se llama, invalidantes, que no pueden, ese día no salen en ninguna parte, están descansando, tomando, como se llama, antiinflamatorios, o a veces, como se llama, ya inyectables para poder, de alguna manera, contrarrestar prácticamente esta patología.
Los síntomas del climaterio, bueno, eso ya son en la premenopausia, si ha menstruado a los 15 años, entonces estamos diciendo que a los 45 a 50, que es lo que dura el periodo premenopáusico, va a tener alteraciones. El climaterio se llama todas las alteraciones que va a tener en ese espacio de tiempo. Cambios de humor, cambio de carácter, tiene bochorno, dolores musculares, prácticamente tiene, ¿cómo se llama? Sensaciones, ¿cómo se llama? De tristeza, de que llora fácilmente, y el libido se baja totalmente, a veces ya hay problemas familiares y todo eso, pero todo eso en ese espacio de tiempo. Los flujos, lo que más hay, ¿cómo se llama? En la patología ginecológica, los flujos vaginales de diferentes colores y olores. Entonces, hay blancos, ¿cómo se llama? Como leche cortada, blanco amarillentos, grises, verde amarillentos, que huelen, ¿cómo se llama? A pescado podrido. Antes, ¿cómo se llama? En cada consultorio había ¿cómo se llama? Lo que es el KOH. El KOH, tú, si pensabas en una vagina bacteriana, es decir, una transmisión por Guardia vaginalis, le echabas y salía más olor a pescado podrido. Así es el diagnóstico, sin necesidad de hacer un cultivo de secreción vaginal como ahora. Los antecedentes anticonceptivos también es importante para saber qué tipo de control usado, qué tipo de inyectable usado. Las pastillas que te toman diario, los inyectables mensuales, los inyectables trimestrales, ahora, ¿cómo se llama lo que es el Nexplanon por 3 años? De repente ha usado el DIU, la té de cobre, y actualmente, ¿cómo se llama? Estamos usando el Mirena, que también es un tipo de té especial. Las enfermedades ginecológicas, cuando así su menarquia, sí, como se está menstruando en forma normal o irregular. Recuerden que cuando inician la primera menstruación tenemos de 1 hasta 5 años que va la menstruación, no se va a producir en forma regular. La maduración del eje hipotálamo-hipófisis dura ese tiempo. Las metorragias, que son los dolores, como se llama la menstruación, las enfermedades tumorales, antecedentes de miomas, la mayoría ahora de los pacientes acude a, como se llama, médicos particulares para que le hagan una ecografía y detecten miomas, quistes o diferentes, como se llama, patologías. Los tratamientos ahora ya no esperan. Cualquier, como se llama, ginecólogo, todo eso, hace los tratamientos con OLES, crioterapia y todas esas cosas. Hacen hasta, como se llama ya, operaciones en forma privada, ¿no? Para prolapsos, histerectomías y todas esas cosas. Pero también nos está viniendo bastante, como se llama ahora, de los tratamientos de la IREN Sur. La IREN Sur, que es una de las filiales, como se llama la INEN, está haciendo. Ahí hay información, como se llama lo que es los ginecólogos oncólogos. Y ellos los mandan ya, como se llama, con tratamiento ya con quimio, con radioterapia, depende del estadio prácticamente de la patología tumoral. Hay mucho ahora, como se llama, en las mujeres que no se pueden embarazar porque la mayoría accede, como se llama, ya a tener una familia después de los 35 años. Y recuerden que la reproducción baja ya hasta un 10 a 15% nada más. Entonces tienen todos los tratamientos, como se llama, hormonales, tratamientos de complejidad baja, de fertilidad de complejidad baja, y ya cuando no se pueda, ya, como se llama, la fertilización in vitro, todo eso, o el ICSI, ya también. Eso está a la mano, aquí ya en Juliaca lo hacen, pero normalmente lo están haciendo más en Arequipa, en Cusco, Tacna poco y más en Lima. Las menopausias, bueno, los antecedentes obstétricos, bueno, toda la fórmula obstétrica, cuántos ha tenido, qué enfermedades ha tenido, qué antecedentes ha tenido, todas esas cosas. En niñas es diferente. Para nosotros poder interactuar con una niña es diferente. Tenemos que ver cuál es normal y cuál es anormal, obtener el nivel. Sobre el estrógeno, recuerden cómo se llama, que vamos a valorar cómo se está desarrollando, detectar malformaciones, cómo se llama, en diferentes, cómo se llama, áreas, sea a nivel mamario, sea a nivel, cómo se llama, vaginal, a nivel, cómo se llama, de los labios menores, labios mayores, hay coalescencias a veces que traen, cómo se llama, problemas a la micción, todas esas cosas. Y el examen ginecológico de una niña, recuerden que una niña o cualquier tipo, como se llama, de mujer, nunca, 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 siempre recuerden eso cuando uno es médico general, nunca, nunca, nunca debe ser evaluada solo con el médico. Siempre debe entrar con su mamá. Menor de edad, siempre debe entrar con su mamá. Si no viene con su mamá y es necesario cómo se va a evaluar al paciente, entonces tienes a tu enfermera, tienes a tu obstetriz o tienes al técnico para que esté al lado tuyo. No la toques. Y en el salud todavía, ¿cómo se llama? Las personas mayores de 65 años igual necesitan, ¿cómo se llama?, presencia de un familiar. Estas son cosas legales. Nadie de ustedes, como se llama, quiere hacer daño, pero ahora
La gente tiene muchas otras situaciones, influencia, como se llama, de todo lo que es la diversificación de la información. Entonces tienen que tener mucho cuidado con los niños. Y los niños, como igual que un pediatra, tienes que saberte ganar a un niño. Cómo se llama, tus facciones, tu forma de hablar, tu forma de cómo puedes ingresar con ella, es muy diferente en una persona adulta. Miren, el examen, ¿cómo se llama? Para examinar en esta posición que ustedes están viendo, es bien difícil. La niña, bueno, tiene que ser muy esto. Normalmente la posición de ranita, todo eso, a veces lo acepta. Pero más esta posición, cuando unen los dos piecitos, las dos plantas, esa posición la aceptan las niñas. Obviamente que tienes que mirar más que todo que tocar. Nunca toques. Mira. Obviamente que van a ver cómo se llama, si hay flujo vaginal, a nivel vaginal, si hay coalescencia, si hay, cómo se llama, si no menstruan, todas esas cosas, si hay, cómo se llama, un perforado, todas esas cosas. El examen físico, bueno, el examen físico que ustedes van a hacer a una paciente ginecológica es diferente. El examen físico normalmente lo vamos a hacer en posición de litotomía, se supone, ¿no es cierto? Hay posición de litotomía, posición genopectoral, hay diferentes posiciones mametana, todo eso, pero normalmente lo vamos a hacer en forma prácticamente de, ¿cómo se llama?, de que esté en una camilla. Obviamente tenemos que, normalmente todas las pacientes que ingresan ya pasan, como se llama, por triaje. El triaje puede ser el médico, puede ser, como se llama, la enfermera que le va a tomar las funciones vitales, ¿no es cierto?, de la paciente. Y nosotros vamos a ver, cómo se llama, qué es lo que tiene, de acuerdo a la patología que tenga, vamos a seleccionar, vamos a dirigir nuestra historia clínica. ¿Dónde lo hacemos? Obviamente que tiene que ser, como se llama, en un lugar privado. Tenemos que decirle a la señora, siempre antes de tocar, tienes que decirle qué vas a hacer. Señora, le vamos a hacer un tacto, le vamos a hacer, ¿cómo se llama? Le vamos a poner un espejo, le vamos a hacer una muestra, le vamos a hacer una ecografía, todo eso. La señora te puede decir, doctor, yo no quiero que me haga eso. Muy bien, señora. No le puedes exigir que le tienes que hacer. Ah, ya, señora, entonces si no le quiere que le haga cosas, te vaya a ir para otra parte. No. La atención en el MINSA y la atención en la salud son muy diferentes. Nosotros tenemos que entender a la paciente. De repente no nos hemos ganado su confianza, entonces no, nosotros la mandamos muy bien, señora, está bien, entonces le mandaremos una ecografía, digamos, para que le haga vía radiología, para que examine ahí. El papá Nicolás mandaremos con la obstetra. Y ya está. Siempre traten, como se llama, de considerar que son ustedes. Si tienen miedo y lo ven ya no ya, entonces obviamente que no se van a querer dejar tocar. Pero ustedes tienen que ganarse la confianza de la paciente. Si no, tampoco se hagan mucho problema por eso, ¿ya? La posición de la paciente y todo, cómo se llama, los instrumentos deben estar listos para no en ese momento que pasan metálicos, no. Si ustedes van a hacer, como se llama, una especuloscopía, deben tener su espéculo, deben tener, como se llama, su gel, deben tener sus guantes y todo eso. Si va a hacer un papadicular, ya debo tener con mi espátula de aire, mi sutobrush, todas esas cosas, o mi base líquida, o ya mis portaobjetos para fijar o no fijar, si saco un Papa Nicolau. Si saco, como se llama, una colposcopía, obviamente todo el colposcopio y todo eso debe estar preparado, ¿no? Depende qué es lo que voy a hacer. La palpación normalmente es en forma general, porque si refiere a un dolor abdominal, entonces tenemos que examinar del abdomen para abajo, pero normalmente examinamos todo. ¿Por qué? Si nos viene, como se llama, prácticamente una alteración de la menstruación, una alteración de la fertilidad, como un ovario poliquístico, que ahora está de moda prácticamente el síndrome de ovario poliquístico, que son alteraciones hormonales que se produce, como se llama, principalmente porque hay oligomenorrea, anovulación, y hay, como se llama, síntomas de hiperandrogenismo. Entonces tengo que hablar desde el cabello es seco, ahí se borrea, en la piel, como se llama, es grasosa, hay presencia de acné, si tiene, como se llama, el sutismo, no tiene sutismo, tengo que ver cómo se llama, tengo que examinar tiroides, para ver si hay un problema de tiroides, tengo que examinar mamas, para ver si hay llega a la torrea, tengo que ver cómo es la distribución, cómo se llama, de todos los que es el vello a nivel del tórax, a nivel del abdomen, sea superior, medio o inferior, examinar los muslos, si tengo que examinar en forma general. Obviamente que se hace con una escala, la escala de Ferriman, que es una escala especial, pero de ahí les doy la magnitud que a veces tenemos que examinar desde la punta del cabello, de la cabeza, hasta la punta de los pies. Entonces, eso tenemos que hacer. Y pues, la mama ya es otro capítulo para examinar la mama, hay que ver los cuadrantes, hay que ver cómo se califican los cuadrantes, superior, como es superior interno, superior externo, inferior externo, inferior interno, todas esas cosas, porque todas las lesiones que vamos a encontrar lo vamos a dar por radios y lo vamos a ver en qué cuadrante se encuentra. Porque las patologías, como se llama, malignas, son, digamos, el cuadrante superior derecho, son mayores ahí. Entonces yo simplemente por la ubicación puedo decir qué es. Pero ya es todo un capítulo mama. La exploración de mama, obviamente, puede ser el autoexamen de mama, que me supongo que todas las
las doctoras que van a hacer ahora deben hacerlo, y siempre ustedes deben verlo, ¿cómo se llama? Deben eh, prácticamente a sus conocidos, familiares, amigas, entonces siempre deben recomendarles que sean, siempre van a ver una simetría, todo eso va a haber una tumoración, entonces es importante detectarlo lo más antes posible. Las formas, hay en forma como se llama radial, en forma circular, entonces para el pezón es muy, recuerden que todos estos exámenes son invasivos para una dama, entonces tenemos que hacer con el mayor cuidado posible, no es en forma, no, tiene que ser muy delicado. Y ustedes tienen que pensar en algo. Recuerden que la línea es muy frágil. Y ustedes tienen que pensar, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando secreción. Ah, ¿debo apretar el pezón o debo apretar la areola? La areola, no el pezón. Muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso es eso. Ahora, obviamente, antes, siempre, cuando llevamos a hacer el examen pélvico, siempre deben decirle a la paciente que debe mencionar. Siempre, porque si está con vejiga llena no van a poder hacer nada. Y solicitarle que se relaje, que le podemos decir, hacerle a veces un chistecito, preguntarle por su esposo, por sus hijos, cómo se llama, para que se relaje. Entonces, todas esas cosas son simplemente tips para poder, ¿cómo se llama?, mejorar el examen, tener mayor colaboración de la paciente. Esa es la posición de la paciente, y la posición de la paciente siempre es a la derecha. Acá hay diferentes, recuerden, aquí hay más, ¿cómo se llama?, pierneras, que levantan, otros solo hay para poner talones nada más. Hay diferentes tipos de camillas ahora. Y ya, ¿cómo se llama? La inspección tiene que ser rápida. Ustedes, digamos, aquí parece ya no, ya tengo que identificar tanto, doctor, el monte, los labios menores, el perineo es una perineal, crisis de la piel, disfunción de vello. Eso es en una sola. Solo en una sola mirada, ustedes ya miraron todo. Recuerden que es invasivo. Es como ustedes saber que el urólogo, entre todos sus alumnos, les examine. No creo que sea nada divertido, ¿no? Entonces, igualito es para una dama. Tiene que ser lo más rápido posible. Y si ustedes ven una patología, ya se tienen esa patología. Entonces ya los exámenes como de la palpación y todo eso, siempre tienen que hacerlo con guantes, obviamente no guantes de procedimientos, sino guantes quirúrgicos. Y deben saber qué voy a hacer, qué quiero examinar, qué quiero tocar, porque no solo es ingresar cómo se llama la cabeza final, quiero ver cómo se llama, digamos, el punto renal inferior, doctor, ese es por abajo, ¿no es cierto? Sí, por abajo, el punto renal inferior. No, doctor, quiere examinar las glándulas de Bartolini para ver si hay inflamación, hay un quiste o hay un absceso, ¿no es cierto? No, doctor, parece como se llama que tengo PBH, como se llama, tengo papilomavirus humano del 6 o el 11, hay presencia de, ¿cómo se llama?, de tumoraciones o lesiones prácticamente en canal vaginal o en cuello. Entonces tengo que saber qué estoy haciendo, dónde voy a hacerlo y cómo voy a hacerlo. Y ahí tienen, ¿no? Ahí está, ¿cómo se llama? Puede ser un quiste, puede ser, como se llama, hablando de Bartolini. O sea, hay diferentes patologías en cada uno, ¿no? Hay quistes, hay, ¿cómo se llama?, ya enfermedades venéreas, recuerden el chancro, hay ulceraciones, hay lo que es el herpes. Pese a que ya esto ya es, ¿cómo se llama?, cada vez más antiguo, sigue habiendo. Sífilis sigue ahí. Yo he visto cómo se llama herpes, recién más un día he visto herpes. Sí hay, sino que a veces no se dejan examinar. El chancro, el sífilis, la sífilis secundaria. Ahora el problema de esto, de la sífilis, es que como no le dan importancia, los chicos dicen, ya tengo sífilis, RPR positivo, me pongo, ¿cómo se llama? ¿Cómo saben que me pongo mi pensilla besitínica, ¿no es cierto? 2 ampollas y ya se acabó. Falso. Mucho cuidado con los chicos que tienen, porque ahora normalmente se hace DILS. Y si el DILS, ¿cómo se llama? Está encima de 1/32, mucho cuidado, tienes que recibir como una sífilis secundaria. A veces es resistente a tratamientos. Normalmente todos los médicos nos tratamos siempre nosotros solitos, ¿no es cierto? Antiinflamatorios, antibióticos, y cada vez nos hacemos más resistentes a todos los antibióticos. Nosotros cuando tenemos una paciente y nos dice, no, que es la primera vez, nunca yo le creo que es la primera vez. Y le damos con unas sífilis secundarias, por ejemplo, el tratamiento, ¿cómo se llama?, por 3 semanas. 10, 2, 400, que decían 2, 400, 2, 400, 2, 400. Prefiero prevenir que lamentar. Entonces, también ustedes, cuidadito, más. Y la exploración ya, como se llama, para lo que es cuando uno ya hace, como se llama, una patología a nivel de lo que es ya el tracto inferior, todo lo que es prácticamente la vejiga, todo lo que es el útero, todo lo que es el resto, ya el POC-Q, que ustedes lo van a, ¿cómo se llama esto? Ya es para tirar todas esas cosas, ya no es como se llama el test antiguo que hacían, ahora todo lo hacen por POC-Q. Y el POC-Q evalúa todo eso. Lo que es citocele, rectocele, como se llama, es la antigua clasificación. Ahora ya no hay eso. Todo es POC-Q. Y en eso maneja, ¿no? Los prolapsos hay diferentes tipos. Ahí está el cistocele, ahí está el rectocele, y ahí está prácticamente lo que es un mistilocele, todas esas cosas.
todas esas partes los tenemos que ver. Y estas patologías que están viendo ya cuando hay prolapso, cuando dicen ya las pacientes que sienten una cosa extraña dentro de la cavidad vaginal y cuando puja se sale todo prácticamente del cuello o se sale no solo del cuello y parte ya de útero y vejiga, aquí es un prolapso total, es un prolapso grado 4 prácticamente, ¿no? Es más fácil de verlo, ¿no? Eso lo operamos, sí, con el vaginal, lo sacamos y todo eso. No es tan difícil la operación, es más sencilla para nosotros y ya está. Pero antes de operar, como son normalmente perimenopausia o menopáusicas, tenemos que, ¿cómo se llama?, restablecer esa vejiga, ese cuellito, ese útero, y lo estrogenizamos por, ¿cómo se llama?, de 2 semanas a un mes. Y con eso tenemos mejores resultados. Los espéculos, no, sería, ¿cómo se llama? Algo muy esto que antes sí ponían los espéculos y hacíamos práctica con espéculos para poner los espéculos, para sacar, ¿cómo se llama?, una muestra. Entonces, es muy fácil usar el espéculo, pero tiene que saber sus partes, tiene que saber que hay diferentes tipos, hay para, ¿cómo se llama?, grandes multipas, hay para, ¿cómo se llama?, espéculos virginales. Ahora, la mayoría de los espéculos son prácticamente desechables, ¿no es cierto? Antes había en tamaños, ahora ya casi no mucho ya. Y la colocación, recuerden que el cuello de útero no está en forma central, recuerden que está retro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir hacia abajo, nunca directo, no lo vamos a encontrar. Pero eso tiene que ser lubricado y todo eso. Tenemos que decirle al paciente que empuje un poquito, despacio, en forma, como se llama, lateralizada y todo eso. Entonces, por eso que les digo que estas clases prácticamente, esto que se hace, es más difícil porque en práctica es más fácil. Pero ya tendremos tiempo, yo creo que vamos a tener tiempo para hacer ese tipo de prácticas. Y ahí está cómo colocar, cómo se agarra. Hay diferentes formas de agarrar el espéculo, depende del tipo de espéculos. Y cómo tomamos, ¿no? Cómo debe estar introducido. Miren ahí, se va a la parte posterior y ahí el cuello está en esa parte. Y lo que voy a hacer es la exposición del cérvix. Pero una vez que yo ingreso con mi espéculo, no solo veo cómo se llama esto, veo la cavidad vaginal, veo sus paredes, veo los fondos de saco anterior y posterior, veo el cérvix, veo las secreciones, veo los glándulos, ¿cómo se llama esto? Veo todo. Y ahí está, miren, un cuellito. Es ¿cómo se llama? Para verla, ahí están las paredes vaginales, las laterales, tanto anteriores, como se llaman las laterales, como las anteriores y la posterior. Ahí veo algo de flujo y veo cómo está el orificio cervical externo. Es puntiforme, es transversal, para ver si es como se llama, no ha tenido relaciones, o bueno, no ha tenido hijos principalmente. Y ahí están los diferentes, ¿cómo se llama?, flujos vaginales. Ahí está medio ese amarillo, blanco amarillento, ese blanquecino, o ese ya medio gris. El famoso, ¿cómo se llama?, Celis en fresa, ¿no es cierto? Uy, ese es ya de historia prácticamente para ver lo que es, ¿cómo se llama?, lo que es ¿cómo se llama?, las infecciones por este tipo de patologías. Y ahí ven, hay bastantes flujos diferentes, pero en la parte de abajo ven eso, ese es un pólipo cervical. Hay un pólipo, es una fresita ahí que está saliendo del orificio cervical externo, ¿cierto? Y van a ver N forma. Esto ya, ¿cómo se llama?, para tipificar, esto ya es, esa cosa es la que tenemos en el centro, ese es para ti, eso. Ya he hecho un IVA, esa no es una lesión aceto blanca, ya hice un IVA. Y esa lesión aceto blanca es un paso, ¿cómo se llama?, para hacer Billy, es decir, ¿cómo se llama?, inspección visual con Lugol. Y cómo se llama, ya se hace el Schiller para ver cómo se llama, si esa lesión sigue permaneciendo ahí, entonces ya tengo cómo se llama la patología. Dentro de cómo se llama, esta cosa blanca que ven al centro, esa es la zona de transformación nueva y la zona de transformación antigua. Y ese es donde yo debo enfocarme para sacar una biopsia. Hay diferentes tipos de patologías, punteado fino, punteado grueso, como se llama, vasos atípicos, pacientes de son en coma, bastantes que nos indican dónde debo tomar la biopsia. Y como va secuenciada, por eso está arriba secuenciada en 4 cuadrantes, es horario. Si yo tomo una muestra, como se llama, digo R12, tomo muestra de R12, o R3, o R6, o R7, R8. Entonces quiere decir que a ese nivel, para saber dónde está ubicada la patología. Las tomas de muestras cervicales, bueno, es para hacer ya, como se llama, el Papa Nicolau. Ahí ya están viendo cómo se hace el Papa Nicolau, ahí está cómo se llama la espátula de aire para el cervix y cómo se llama el CitoBrush para el canal cervical. Y el otro, cómo se llama, a veces este CitoBrush ahora que ya están haciendo en base líquida. La exploración bimanual. Los ginecólogos siempre palpamos el útero. Yo más o menos palpando el útero me doy una idea de cuánto mide ese útero, si es anteverso o es retroverso. Hay diferentes posiciones, cómo es el cuello uterino. ¿Es fibromuscular? ¿Es duro? ¿Es pequeño? ¿Es fijado?
hay diferentes formas. Y ahí están los diferentes retroverso, retroflexo, hay diferentes combinaciones de las posiciones del útero que se asocian a determinado tipo de patología. Siempre el examen nosotros es bimanual. Examino cómo se llama el fondo uterino, examino las trompas, examino los ovarios, y si hay una tumoración, la clasifico para ver de qué. Y ahí van a ver, ahí se ve cómo se llama, se ve cómo se puede tocar una tumoración. Normalmente bastante hemos visto lo que es ahora bastante miomatosis uterino. Ahora los miomas son gigantes que llegan hasta la cicatriz umbilical y eso ya se mañan tumores pélvicos abdominales que son gigantes y eso ya tiene otras. La exploración recto-vaginal sí lo hacemos cuando veo patología prácticamente en cuello uterino. Si estoy sospechando de un cáncer, digamos, digo que tiene una cotorreaje y tiene dolor, cuando hay dolor a nivel, como se llama, perineal, es la última fase, quiere decir que ya afectó a los ligamentos cardinales, a los ligamentos de McEnroe. Y si afecta a los ligamentos de McEnroe, quiere decir que ya no es un meniscito, ya salió, y es un 2B. Y a partir de 2B, un sea de cervix, discúlpeme, pero ya es paliativo. Sí, le puedes dar quimio, todo eso, pero en máximo en 6 a 1 año, si es un 2B, va a fallecer la paciente. Por eso es importante que nosotros prácticamente podamos, como se llama, examinar a la paciente. Nuestra mano de nosotros de ginecólogos es la mayor amiga, porque eso nos va a decir antes que una ecografía, todo eso. Yo la detectamos ya. La presión recto-vaginal, en todo caso, cuando yo examino el recto, voy a buscar, tengo que encontrar mis, ¿cómo se llama?, mis ligamentos cardinales. Y lo divido en 3. El tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal. Si es el tercio proximal, a la vista se nota que es duro. Si es duro, ya es un 2B. Si está en, ¿cómo se llama?, si hasta el medio, ya es un 3B. Si ya está, ¿cómo se llama?, hasta la pelvis materna, hasta todo lo que es los huesos ilíacos, ya es un 4, ya está en grado avanzado. Solo haciendo prácticamente esto. Ahora, ya cuando hay disfunciones del suelo pélvico, es más complicado. El tracto, como se llama, inferior, es bien complicado porque no solo veo cómo se llama todas las lesiones que hemos dicho, no, se examina para ver el compromiso de dermatomas, luego por dermatomas. Y los dolores pélvicos crónicos se asocian, a veces un parto como se llama un macrosómico daña el nervio pudendo y hay alteración. Cada uno es un dermatoma, cada uno, ¿cómo se llama? O es un miotoma, todo eso, depende cómo se llama. Recuerden que así toda la inervación del piso pélvico es de, ¿cómo se llama?, del plexo sacro. Entonces, tienen que saber eso. Esto ya es un poquito más complicado. Esto lo hace un especialista en suelo pélvico. Y cada uno, estos con los hisopos, se toca para ver qué tipo de reflejos vamos a tener. Alteración de cada uno tipo de reflejos. Esto es un poquito más complicado todo eso. Y se hace, como se llama, ya por espacios. Ya, como se llama, las perimenopausias, más que todo en las menopausias, hacemos este examen especialmente de vulva, especialmente vaginal y esto. Ahora, peor todavía, ahora la mayoría de los pacientes que ha tenido, ahora ya no tienen mucho, pero todavía en periferia están con 4, con 5, con 6 hijos. Y cuando tienen esa cantidad de hijos, la multiparidad lo que produce, como sabemos, son las alteraciones. Las alteraciones que producen normalmente ahora son las incontinencias urinarias. Y para ginecología lo clasifica en condiciones de esfuerzo. ¿Y qué pasa? Levantan algo en peso, pierden orina. Se ríen, pierden orina. Saltan, pierden orina. Tosen, pierden orina. Y una paciente no se va a estar cambiando cada vez que pierde orina. Entonces tiene infecciones a repetición. Nosotros, como se llama, como ginecólogos, hacemos TOT, las transuspiratrices que son mallas, que era el boom, como se llama en el siglo XX prácticamente, ya ahora está pasando a la historia porque se ha visto mucha, como se llama, reacción a la malla y están haciendo extrusión de malla. Ahora se está probando otro tipo de mallas y se está tomando otro tipo, como se llama, de operación. Pero es toda una situación para examinar. Este es como se llama el Q-tip. Este es el famoso Q-tip. Le ponemos un hisopito, como se llama, por la uretra, le decimos puje. Si es mayor de 30 grados, es Q-tip positivo, quiere decir que sí tiene, como se llama, hay Q-tip, hay Marshall, como se llama, para averiguar cómo se llama esta patología de incontinencias urinarias. Los prolapsos, bueno, el POC-Q para saber, ya tenemos que revisar, específicamente van a revisar ustedes el POC-Q, es para ver cómo se llama, qué grado tiene. Y se lo ve cómo se llama por pared anterior, pared posterior y todas esas cosas. Pero eso es para ver ya cada una de las patologías. Eso se va a ver en su momento.
Bueno, chicos. Laura, Sí, doctor, presente. es bien amplio, si ustedes se han dado cuenta, es bien amplio. Y todavía, ¿cómo se llama? Todos los procedimientos que hacemos, es decir,